Has intentado todo, pero aún sientes que cargas un peso demasiado grande. ¿Por qué? Porque hay cosas que no fueron hechas para que las lleves tú solo. Piénsalo. ¿Cuántas noches te has acostado con la mente llena de preocupaciones? ¿Cuántas veces has sentido que estás al borde del colapso, que el esfuerzo que haces nunca es suficiente, que el miedo y la ansiedad te consumen? Has buscado respuestas. Has intentado resolverlo con tus propias fuerzas. Tal vez has trabajado más, has planeado cada detalle, has buscado soluciones en todas partes. Pero aquí estás, aún con ese peso en el corazón, y déjame decirte algo. No fuiste creado para vivir así. Escucha bien. El problema no es la situación que enfrentas. El problema es que sigues tratando de controlarlo todo por ti mismo. Y aquí está la verdad más poderosa que puedes escuchar hoy. Cuando entregas todo a Dios, todo cambia. Dios nunca te diseñó para llevar cargas que solo Él puede sostener. Y hoy quiero mostrarte qué sucede cuando dejas de luchar solo y confías plenamente en Él. Lo que estoy a punto de decirte puede transformar tu vida. Pero antes, quiero que hagas algo muy importante. Si estás aquí, no es por casualidad. Dios te trajo hasta este mensaje. Él sabía que necesitabas escuchar esto en este momento de tu vida. Así que te invito a ser parte de esta comunidad de fe. Este es Dios mi refugio, un canal donde compartimos mensajes que fortalecen tu espíritu, que te acercan a Dios y te ayudan a vivir con más paz, confianza y propósito. Si sientes que necesitas más de Dios en tu vida, suscríbete ahora mismo y activa la campana para recibir estos mensajes cada día. Pero quiero pedirte algo más. Este mensaje puede cambiar vidas y tal vez alguien que conoces necesita escucharlo hoy. Así que si en algún momento este video toca tu corazón, compártelo con alguien más. Podrías estar siendo la respuesta que esa persona está esperando. Ahora, escúchame bien. Lo que estás a punto de descubrir es profundo, es poderoso y puede ser exactamente lo que necesitas para salir del lugar donde te encuentras. Porque hoy vamos a hablar de algo que tiene el poder de liberarte de la angustia, el miedo y la desesperanza. Hoy vamos a hablar de entregarle todo a Dios y del milagro que sucede cuando lo haces. Tal vez pienses, pero ¿cómo puedo confiar si mi vida está hecha un desastre? ¿Cómo puedo soltar si siento que, si no lo hago yo, nadie más lo hará? Y aquí está la respuesta. El mayor error que cometemos es creer que nuestra fuerza es suficiente, que nuestra lógica puede resolverlo todo, que podemos controlar cada resultado. Pero Dios no nos creó para vivir bajo esa presión. Él nos llama a confiar, y cuando lo hacemos, todo cambia. No estoy hablando de un cambio superficial. No estoy diciendo que simplemente te relajes y ya todo estará bien. No, estoy hablándote de un cambio real, profundo y sobrenatural. Cuando confías en Dios, algo se desbloquea en tu vida. No es magia, no es coincidencia, es un principio espiritual. Porque cuando sueltes el control y dejes que Dios obre en tu vida, verás lo que jamás imaginaste. Y aquí viene lo más importante. Dios quiere actuar en tu vida hoy. Pero hay algo que debes hacer primero. Para ver su poder, debes aprender a confiar. No de manera parcial, no solo cuando las cosas van bien. Confiar completamente. ¿Estás listo para descubrir cómo hacerlo? Entonces quédate conmigo hasta el final, porque lo que sigue puede ser la respuesta que has estado buscando durante tanto tiempo. Ahora escúchame bien, el enemigo hará todo lo posible para que dudes, para que sigas cargando tu peso solo, para que creas que Dios no te escucha. Pero esa es una mentira. La verdad es que Dios está más cerca de lo que crees. Y en los siguientes minutos, te mostraré qué pasa cuando decides soltarlo todo y poner tu confianza en Él. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. No te vayas, porque lo mejor apenas está por comenzar. ¿Cuántas veces has sentido que el peso de la vida es demasiado para ti? ¿Cuántas veces has intentado solucionarlo todo por tu cuenta y aún así sigues sintiéndote vacío, agotado y sin respuestas? Tal vez llevas semanas, meses o incluso años luchando con lo mismo. Esa situación que te roba la paz. Ese problema que por más que lo intentas, no se resuelve. Puede ser que estés ahogado en preocupaciones financieras, preguntándote cómo pagar las cuentas, cómo mantener a tu familia,
cómo salir de esa deuda que parece no tener fin, o quizás estás luchando con una enfermedad, algo que ha cambiado tu vida por completo, que te ha quitado la energía, que te hace preguntarte si algún día volverás a sentirte como antes. Tal vez lo tuyo es un dolor emocional, una traición, un desamor, una herida que, aunque tratas de ignorar, sigue ahí, lastimándote en lo más profundo de tu corazón. O puede que sea algo aún más grande, esa sensación de vacío, de que aunque todo parezca normal por fuera, por dentro sientes que algo falta. Sea cual sea tu situación, sé que has intentado todo, has buscado soluciones, has pedido consejos, has probado una y otra vez diferentes formas de salir adelante, pero aquí estás, cansado, desgastado, sin fuerzas, y en este punto, el enemigo te susurra al oído: Dios no te escucha, no hay salida, tienes que hacerlo solo. Pero hoy vengo a decirte la verdad, y esta verdad puede cambiarlo todo en tu vida. No fuiste creado para cargar todo solo. Escucha esto bien. No fueron tus hombros los que fueron diseñados para elevar esa carga, pero has insistido en hacerlo, porque la sociedad nos ha enseñado que tenemos que ser fuertes, que no podemos depender de nadie, que todo depende de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia. Nos han enseñado que pedir ayuda es signo de debilidad. Nos han hecho creer que si nos esforzamos lo suficiente, todo saldrá bien. Pero, ¿qué pasa cuando te esfuerzas y nada cambia? ¿Qué pasa cuando diste todo lo que tenías y aún así las cosas no salen como esperabas? Aquí es donde la frustración comienza a devorarte. Aquí es donde sientes que Dios se ha olvidado de ti. Pero déjame decirte algo. Dios nunca te ha dejado solo. Dios nunca ha quitado su mirada de ti. El problema no es que Dios no te escuche. El problema es que sigues queriendo llevar todo el peso por tu cuenta. Y cuando cargas un peso que no te corresponde, terminas cayendo. No es coincidencia que la ansiedad, el estrés y la depresión sean más comunes que nunca. Vivimos en un mundo que nos empuja a hacer más, lograr más, correr más. Y lo peor de todo, nos han enseñado a confiar en nosotros mismos más que en Dios. Pero Dios nunca nos llamó a vivir así. De hecho, en Mateo 11:28, Jesús nos dejó una promesa poderosa. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Lo ves? Dios nunca te dijo que tenías que cargarlo todo solo. Él sabía que habría momentos en los que te sentirías así. Desgastado, sin fuerzas, sin saber qué hacer. Por eso nos dejó esta invitación. Él te está diciendo hoy: déjamelo a mí, suelta el control, entrégame esa carga y yo haré lo que tú no puedes hacer. Pero aquí es donde muchos fallan. Aquí es donde la mayoría se equivoca, porque pensamos que confiar en Dios significa dejarlo todo en sus manos. Pero seguir preocupándonos, seguir angustiándonos, seguir tratando de encontrar soluciones por nuestra cuenta, pero ese no es el tipo de entrega que Dios quiere. Dios no quiere que le entregues tu carga a medias. Dios no quiere que le des el problema y a los 5 minutos lo tomes de vuelta, tratando de resolverlo tú otra vez. Dios quiere que le entregues todo, absolutamente todo, sin reservas, sin condiciones, sin miedo. Y aquí está la gran pregunta: ¿estás listo para hacerlo? Porque aquí es donde empieza el verdadero milagro. El momento en que dejas de pelear con tus propias fuerzas y permites que Dios actúe. Y quiero que pienses en esto. Cuando intentas controlarlo todo por ti mismo, lo que en realidad estás haciendo es dudando de Dios. Estás diciéndole: Señor, sé que eres Dios, pero no estoy seguro de que realmente puedas con esto. Y eso es un error, porque Dios no solo puede con esto. Dios ya tiene la respuesta, pero Él no forzará su voluntad en tu vida. Él espera que seas tú quien decidas soltar la carga y entregársela. Y cuando lo hagas, vas a experimentar algo que cambiará tu vida. Porque cuando entregas todo a Dios, cuando realmente confías en Él sin reservas, las cadenas comienzan a romperse. La ansiedad pierde su poder. La desesperación se convierte en paz. El caos empieza a ordenarse. No porque la situación cambie de inmediato, sino porque ahora Dios es quien la está manejando. Y aquí está la verdad más importante. Dios no pierde batallas. Si Él toma el control de tu problema, la victoria es segura.
Pero hay algo que debes hacer primero. Tienes que aprender a soltar, a confiar de verdad, a rendirte a Dios por completo, porque solo cuando sueltas todo en sus manos, puedes experimentar el milagro que estás esperando. ¿Estás listo para dar ese paso de fe? Entonces quédate conmigo, porque en la siguiente parte te mostraré cómo hacerlo de una manera que transformará tu vida para siempre. Entonces, ¿qué sucede cuando decides soltar el control y confiar completamente en Dios? ¿Qué pasa cuando dejas de luchar con tus fuerzas y permites que sea Él quien guíe tu camino? Algo increíble ocurre, porque cuando entregas todo a Dios, lo que antes parecía imposible comienza a cambiar. La ansiedad que te robaba la paz empieza a desvanecerse. El miedo que te paralizaba pierde su poder. El problema que parecía sin salida comienza a resolverse de una manera que jamás imaginaste. Y no es casualidad, es un principio espiritual. Dios nunca te pidió que hicieras esto solo. De hecho, en Mateo 11:28, Jesús nos dejó una invitación clara y poderosa. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Jesús no dice, lucha más, intenta resolverlo por tu cuenta, hazlo con tus propias fuerzas. No, Él dice, ven a mí, entrégame tu carga, déjame ser tu descanso. Y cuando lo haces, todo cambia. Pero sé lo que estás pensando. ¿Cómo puedo entregar todo a Dios? ¿Cómo se ve eso en la vida real? Déjame mostrarte lo que significa rendirse completamente a Dios. Piensa en la historia de Moisés y el Mar Rojo. El pueblo de Israel estaba atrapado. Delante de ellos, el mar. Detrás, el ejército de Faraón listo para destruirlos. No había escapatoria. Si se quedaban donde estaban, morirían. Si intentaban luchar contra Faraón, serían vencidos. Era un escenario sin salida. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? No entró en pánico. No intentó resolverlo con su fuerza. Se volvió a Dios. Y Dios le dijo, extiende tu vara sobre el mar y ve cómo yo haré lo imposible. ¿Y qué pasó después? El mar se abrió en dos. El pueblo cruzó en seco. El enemigo fue derrotado. Escucha esto con atención. Moisés no abrió el mar. Dios lo hizo. Todo lo que Moisés tuvo que hacer fue confiar y obedecer. ¿Puedes verlo? Cuando entregas todo a Dios, Él hace lo imposible en tu vida. Pero hay algo clave aquí. Moisés no esperó a que el mar se abriera antes de confiar. Él confió antes del milagro. Y esta es la parte más difícil. Porque cuando estás en una situación desesperada, lo que más quieres es ver una solución de inmediato. Pero la fe no funciona así. La fe es confiar antes de ver la respuesta. La fe es decir, Señor, aunque no vea la salida, confío en que tú tienes el control. Aunque no entienda lo que está pasando, sé que tú estás obrando. Aunque me duela, aunque no tenga fuerzas, aunque todo parezca perdido, yo elijo confiar en ti. Y cuando tomas esa decisión, el mar se abre. Dios obra en lo imposible, pero solo si estás dispuesto a soltar el control. Ahora quiero mostrarte otro ejemplo. Piensa en Abraham y su hijo Isaac. Dios le pidió algo impensable. Le dijo que sacrificara a su único hijo, el hijo que Dios mismo le había prometido. La prueba más difícil de su vida. Podía haber dicho, Señor, esto no tiene sentido. Yo no puedo hacer esto. No entiendo por qué me pides esto. Pero en lugar de resistirse, Abraham confió. Y en el último momento, cuando estaba a punto de obedecer, Dios proveyó un carnero. Isaac no tuvo que morir. Dios solo quería ver si Abraham estaba dispuesto a confiar completamente. Y porque Abraham entregó todo a Dios, se convirtió en el padre de una gran nación. ¿Puedes ver el patrón? Dios responde cuando confiamos en Él por completo. Pero aquí está el problema. Muchos queremos ver el milagro antes de confiar. Queremos que Dios resuelva la situación y después le entregamos todo, pero Dios no trabaja así. Dios dice, entrégamelo primero y luego verás lo que puedo hacer. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para hacer esto en tu vida? Porque cuando decides rendirte completamente, pasan tres cosas. Primero, la paz de Dios llena tu corazón. Esa ansiedad que llevas dentro empieza a desaparecer, porque ya no estás cargando el peso, ahora es Dios quien lo lleva por ti. Segundo, Dios comienza a moverse en tu vida. Cuando decides soltar el control, Dios empieza a abrir puertas que antes estaban cerradas. Y tercero,
comienzas a ver su poder en acción. Los problemas que antes parecían inmensos empiezan a resolverse de maneras que nunca imaginaste, porque ahora es Dios quien está en el trono de tu vida. Y eso lo cambia todo. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Estás listo para soltar? Porque esto no es fácil. Requiere fe, requiere valentía, requiere que confíes en que Dios tiene un plan, aunque no lo entiendas en este momento. Pero déjame decirte algo. Si das este paso, si decides entregarle todo a Dios, te prometo que no te arrepentirás. Porque Dios es fiel, Dios no falla, y si confías en Él, vas a ver su mano obrando en tu vida de una manera que jamás imaginaste. Ahora bien, tal vez te estés preguntando, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo entregar todo a Dios de una manera práctica? En la siguiente parte de este video, voy a mostrarte cómo hacerlo en 3 pasos clave. Estos pasos son simples, pero poderosos. Y si los aplicas, tu vida puede cambiar por completo. Así que quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede ser el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron lo imposible, pero confiaron en Dios y vieron milagros. Personas como tú y como yo. Personas que tuvieron miedo, que dudaron, que se sintieron perdidas, pero que en el momento en que soltaron el control y confiaron en Dios, vieron su poder actuar de una manera sobrenatural. Y hoy quiero contarte 3 de esas historias. 3 ejemplos reales y poderosos de lo que sucede cuando entregas todo a Dios. La historia de José. Cuando Dios usa el dolor para cumplir su propósito, imagínate que un día todo en tu vida parece perfecto. Eres amado, respetado, tienes sueños grandes y un futuro brillante por delante. Pero de la nada, todo cambia. Las personas en las que confías te traicionan, te despojan de todo lo que tienes y terminas en un lugar oscuro, sin esperanza, sin saber qué hacer. Eso es exactamente lo que le pasó a José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Fue llevado a Egipto, separado de su hogar, de su familia, de todo lo que conocía. Podía haber perdido la fe, podía haber pensado que Dios lo había abandonado, pero en lugar de eso, decidió confiar. Y aunque pasó años en prisión, acusado injustamente, aunque vivió momentos donde parecía que todo estaba perdido, Dios tenía un plan, porque cuando llegó el momento perfecto, Dios lo levantó de la prisión al palacio, de esclavo a gobernador de Egipto, de olvidado, a ser el hombre que salvaría a su familia y a toda una nación de morir de hambre. Aquí hay una verdad poderosa que quiero que entiendas. El proceso de Dios muchas veces no tiene sentido. A veces parece que todo está saliendo mal. A veces parece que estamos perdiendo en vez de avanzar. Pero la realidad es que Dios nunca pierde el control. Tal vez hoy sientes que estás en tu propia prisión, que has sido traicionado, que has perdido oportunidades, que todo lo que soñaste se está desmoronando. Pero si algo nos enseña la historia de José, es que Dios usa incluso el dolor para llevarnos a nuestro propósito. La clave está en no rendirse y seguir confiando, porque lo que hoy parece tu mayor derrota puede ser la plataforma para tu mayor victoria. La historia de Pedro. Cuando dejas de mirar la tormenta y fijas tus ojos en Jesús, ahora quiero que imagines esto. Estás en un bote, en medio del mar. La noche es oscura, las olas son gigantes. El viento es tan fuerte que parece que en cualquier momento el barco va a volcar. Y de pronto ves a alguien caminando sobre el agua. Es Jesús, y Él te dice, ven. Eso fue exactamente lo que pasó con Pedro. Estaba en la barca con los demás discípulos, en medio de una tormenta feroz. Pero cuando vio a Jesús, sintió que debía confiar en Él. Así que hizo algo que ningún otro ser humano había hecho antes. Salió del bote y comenzó a caminar sobre el agua. Algo imposible. Todo iba bien. Mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, todo era posible. Pero en el momento en que miró la tormenta, comenzó a hundirse. Aquí hay una lección increíble para nosotros. Cuando miras a Jesús, puedes caminar sobre lo imposible, pero cuando miras tus problemas, tus miedos, tus dudas, comienzas a hundirte. ¿Te das cuenta? Pedro solo comenzó a caer cuando dejó de confiar. Jesús nunca cambió. El mar nunca dejó de tener olas. La diferencia fue dónde estaba puesta su mirada. Y lo mismo pasa contigo. Tal vez estás en medio de una tormenta. Tal vez sientes que estás a punto de hundirte. Pero quiero hacerte esta pregunta.
¿Dónde estás poniendo tu mirada? Si te enfocas en el problema, en lo que no tienes, en lo que parece imposible, te hundirás. Pero si fijas tus ojos en Jesús, Él te sostendrá. Y aunque tropieces, aunque sientas miedo, aunque dudes por un momento, Dios estará ahí para levantarte. La historia de Abraham. Cuando Dios te pide que confíes antes de ver la provisión, ahora, quiero que pienses en Abraham. Dios le hizo una promesa increíble. Le dijo que tendría un hijo, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero había un problema. Abraham y su esposa Sara eran demasiado ancianos para tener hijos. Humanamente era imposible. Y pasaron años, y nada sucedió. Hasta que finalmente Dios cumplió su promesa. Sara quedó embarazada y nació Isaac, el hijo que tanto habían esperado. Aquí hay algo increíble que debes entender. Dios siempre provee, pero a veces espera hasta el último momento para hacerlo. A veces Dios prueba nuestra fe, no para lastimarnos, sino para enseñarnos que Él siempre es fiel. Tal vez hoy sientes que Dios te está pidiendo algo difícil, que te está llamando a confiar en medio de lo imposible. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar incluso cuando no ves la respuesta? Porque si confías en Dios, Él nunca te fallará. Ahora bien, tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo tener este tipo de fe en mi vida? ¿Cómo puedo confiar en Dios así? En la siguiente parte te mostraré los 3 cambios que suceden cuando realmente decides confiar en Dios. Y cuando entiendas esto, tu vida nunca volverá a ser la misma. Cuando decides entregar todo a Dios, cuando realmente confías en Él y sueltas el control, algo increíble sucede. No es solo un cambio emocional o psicológico, es un cambio espiritual, profundo y real, porque Dios no solo transforma la situación, sino que también te transforma a ti. Hoy quiero hablarte de 3 cambios poderosos que ocurren cuando decides confiar en Dios con todo tu corazón. 3 cosas que pueden cambiar tu vida completamente si las entiendes y las aplicas. Así que presta atención. 1. La paz sobrenatural llena tu vida. Piensa en esto. ¿Qué es lo que más nos roba la paz? El miedo, la ansiedad, la incertidumbre de no saber qué pasará mañana. Cuando intentas controlarlo todo por ti mismo, tu mente nunca descansa. Siempre estás pensando en el futuro. Siempre estás preocupado por cómo resolver las cosas. Siempre sientes esa presión constante de que algo podría salir mal. Es agotador. Pero cuando entregas todo a Dios, algo cambia. El peso desaparece. ¿Por qué? Porque ya no eres tú quien lleva la carga. Ahora Dios la está llevando por ti. Y cuando eso pasa, su paz invade tu corazón de una manera que no se puede explicar. Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Lo ves? No es una paz común, es una paz que va más allá de la lógica humana. Es la certeza de que, aunque no entiendas lo que está pasando, Dios sigue en control. Y aquí está lo más importante. Esta paz no depende de que las circunstancias cambien. No es que Dios primero resuelve el problema y después te da paz. No. La paz llega en el momento en que decides confiar. Desde el instante en que dices, Señor, dejo este problema en tus manos y confío en ti. Ahí en ese momento su paz empieza a llenar tu vida. ¿No sería increíble vivir así? Tener esa paz sin importar lo que pase. Dormir tranquilo, sin miedo al mañana. Sentir una calma profunda, incluso cuando el mundo a tu alrededor está en caos. Eso es lo que Dios quiere darte, pero solo sucede cuando decides soltar y confiar en Él. Ahora vamos con el segundo cambio. 2. Dios toma el control de tu vida. Mira, aquí hay una verdad que muchos no entienden. Si sigues aferrado al control, Dios no puede actuar. Él no va a forzar su voluntad en tu vida. Él espera que seas tú quien decida confiar. Proverbios 3:5-6 lo dice claramente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Te das cuenta? No dice, hazlo tú solo y si fallas, entonces busca a Dios. No dice, confía en Dios solo cuando entiendas lo que está haciendo. Dice,
No te apoyes en tu propia inteligencia. ¿Por qué? Porque nuestra visión es limitada. Solo vemos el problema desde una perspectiva humana, pero Dios ve el panorama completo. Él sabe lo que es mejor para ti, incluso cuando tú no lo entiendes. Por eso, cuando decides entregarle todo, Dios toma el control de verdad. Y aquí está lo más increíble. Cuando Dios toma el control, todo comienza a alinearse. Caminos que antes estaban cerrados se abren. Oportunidades que jamás imaginaste aparecen. Personas que debían salir de tu vida se van, porque Dios empieza a mover todas las piezas a tu favor. Pero esto solo sucede cuando decides confiar. Si sigues queriendo manejar todo tú mismo, Dios no podrá hacer lo que quiere hacer en tu vida. Pero en el momento en que dices, Señor, guíame, toma el control, yo confío en ti, ese es el instante en que empiezas a ver su mano moviéndose en cada área de tu vida. Y eso nos lleva al tercer cambio. 3. El milagro llega en el tiempo perfecto. Aquí está la pregunta que todos hacemos cuando estamos en un problema. ¿Cuándo Dios va a responder? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Por qué aún no veo el milagro? Déjame decirte algo poderoso. Dios nunca llega tarde. Dios nunca se equivoca. Dios siempre actúa en el tiempo perfecto. Isaías 60:22 dice, Yo, el Señor, lo haré a su debido tiempo. Ese debido tiempo no es cuando tú lo quieres. Es cuando Dios sabe que es el momento exacto. Mira la historia de Lázaro. Jesús pudo haber llegado antes de que muriera. Pudo haber evitado todo el sufrimiento, pero no lo hizo. Esperó. Y cuando llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Humanamente, ya no había esperanza. Pero Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esperó para mostrar su gloria de una manera aún mayor. Y en el momento perfecto, llamó a Lázaro y lo resucitó. Aquí hay algo que quiero que grabes en tu corazón. El hecho de que Dios no haya respondido todavía no significa que no lo hará. Dios está esperando el momento exacto para obrar en tu vida. Quizás no sea cuando tú quieres, pero cuando suceda, será mejor de lo que imaginaste. Porque Dios nunca falla, Dios nunca se equivoca. Dios siempre cumple sus promesas. Así que hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo para confiar en su tiempo perfecto? ¿Estás listo para decirle, Señor, sé que estás obrando, aunque no lo vea aún? Confío en ti. Si puedes hacer eso, entonces prepárate, porque el milagro está más cerca de lo que piensas. Ahora bien, tal vez estés pensando, todo esto suena hermoso, pero ¿cómo puedo fortalecer mi fe para confiar de verdad en Dios? En la siguiente parte, hablaremos sobre los obstáculos que impiden que confiemos plenamente en Dios y cómo superarlos. Así que quédate conmigo, porque lo que sigue es clave para recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. El mayor obstáculo para confiar en Dios no es la falta de fe, es el miedo. El miedo nos paraliza. El miedo nos hace dudar. El miedo nos susurra que Dios no va a responder, que estamos solos, que tenemos que resolverlo todo por nuestra cuenta. Y la verdad es que muchas veces le creemos más al miedo que a Dios. Y por eso, cuando llega el momento de soltar el control, de entregar nuestras cargas, de confiar en que Dios tiene un plan, nos aferramos aún más fuerte. ¿Por qué? Porque creemos que si soltamos, todo se desmoronará. Y ese es el error. El miedo es el arma que el enemigo usa para mantenernos atrapados en la desesperación. Si logra que sigas luchando solo, si logra que sigas dudando de Dios, si logra que sigas mirando la tormenta en vez de a Jesús, te hundirás, tal como le pasó a Pedro, la historia de Pedro. Cuando miras la tormenta en vez de mirar a Jesús, imagina la escena, estás en medio del mar, en una barca que se sacude violentamente por el viento y las olas. Es de noche, no ves nada a tu alrededor, y de pronto ves una figura caminando sobre el agua. Es Jesús, y Él te dice, ven, ¿qué harías? Pedro, con toda la fe del mundo, dio un paso fuera del bote y comenzó a caminar sobre el agua. Era imposible, pero estaba sucediendo. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, todo iba bien. Pero en el momento en que miró la tormenta, comenzó a hundirse. Aquí hay una lección poderosa. Pedro no se hundió porque Jesús dejó de sostenerlo. Pedro no se hundió porque el milagro se detuvo. Pedro se hundió porque dejó de mirar a Jesús.
porque en vez de enfocarse en el poder de Dios, se enfocó en la fuerza del viento. En vez de confiar en quien lo llamó, se dejó dominar por el miedo. Y es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Cuando estamos confiando en Dios, cuando creemos en sus promesas, cuando sabemos que Él tiene el control, todo va bien. Pero en el momento en que miramos el problema en vez de mirar a Dios, comenzamos a hundirnos. El miedo se apodera de nuestra mente. La duda comienza a susurrarnos. ¿Y si Dios no responde? ¿Y si nada cambia? ¿Y si me estoy equivocando al confiar? Y justo ahí comenzamos a caer. Pero aquí está lo más importante de la historia de Pedro. Cuando él se hundió, clamó a Jesús. Y Jesús lo levantó. Jesús no lo dejó ahogarse. Jesús no lo dejó solo. Y tampoco te dejará a ti. Tal vez hoy sientes que te estás hundiendo. Tal vez has sentido que tu fe no es suficiente. Tal vez has luchado contra el miedo y la duda y sientes que no puedes más. Pero quiero que sepas esto. Jesús está ahí, listo para extender su mano, listo para levantarte, listo para recordarte que Él sigue teniendo el control. La pregunta es, ¿vas a seguir mirando la tormenta o vas a fijar tus ojos en Jesús? Los ataques espirituales que intentan impedir que confíes en Dios. El miedo no es solo una emoción, es un ataque. El enemigo sabe que si logras confiar en Dios completamente, nada podrá detenerte. Por eso hace todo lo posible para mantenerte atrapado en la duda. Te envía pensamientos de inseguridad. Te hace recordar todas las veces que las cosas no salieron como esperabas. Te llena de ansiedad, de impaciencia, de desesperación. Porque su objetivo es uno solo: alejarte de Dios. Si logra que sigas luchando solo, si logra que sigas tratando de controlar todo con tus fuerzas, si logra que sigas viendo la tormenta en vez de mirar a Jesús, sabe que te hundirás. Pero hoy tienes la oportunidad de decir, no más. Hoy tienes la oportunidad de elegir confiar, de elegir creer en las promesas de Dios, de soltar el control y dejar que Él sea quien pelee tus batallas. Y cuando haces eso, el enemigo pierde poder sobre tu vida, porque la fe vence el miedo. La confianza en Dios rompe las cadenas de la ansiedad. Y cuando eliges confiar en Dios por completo, el enemigo no tiene más autoridad sobre ti. ¿Cómo vencer el miedo y la duda para confiar plenamente en Dios? Si hoy sientes que el miedo te ha robado la paz, si hoy sientes que la duda te ha alejado de Dios, si hoy sientes que te cuesta soltar el control, quiero que hagas esto. Primero, identifica los pensamientos de miedo y duda. Cuando el miedo intente llenarte de ansiedad, detente y di, este pensamiento no viene de Dios. Segundo, reemplázalos con la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que destruyen el miedo y la duda. Cuando sientas ansiedad, recuerda Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Cuando sientas que Dios está tardando demasiado, recuerda Isaías 60:22. Yo, el Señor, lo haré a su debido tiempo. Cuando sientas que la tormenta es demasiado fuerte, recuerda Mateo 14:31. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tercero, entrega el miedo a Dios en oración. Cada vez que el miedo intente apoderarse de ti, ora, dile a Dios, Señor, hoy elijo confiar en ti. Aunque no entienda, aunque tenga miedo, aunque la tormenta sea grande, yo elijo fijar mis ojos en ti. Y cuando hagas esto, verás cómo el miedo comienza a perder poder. Porque cuando Dios llena tu corazón no hay espacio para el temor. Así que ahora te pregunto, ¿estás listo para dejar de hundirte y confiar plenamente en Dios? Si tu respuesta es sí, entonces quédate conmigo. Porque en la siguiente parte voy a enseñarte cómo entregar todo a Dios en 3 pasos prácticos. Y cuando pongas esto en práctica, tu vida nunca volverá a ser la misma. Hemos hablado de la importancia de entregar todo a Dios. Hemos visto lo que sucede cuando lo hacemos, cómo su paz llena nuestro corazón, cómo Él toma el control y cómo el milagro llega en su tiempo perfecto. Pero ahora llegamos a la pregunta más importante: ¿cómo lo hacemos en la práctica? Porque confiar en Dios no es solo una idea bonita, no es algo que simplemente sentimos, es una decisión. Y para rendirnos completamente a Dios, hay pasos concretos que debemos tomar. Así que presta atención.
porque hoy quiero compartirte 3 pasos poderosos para que puedas entregar todo a Dios de una vez por todas. 3 pasos que, si los aplicas, transformarán tu vida. 1. Ora con honestidad. Dile a Dios lo que te pesa y entrégaselo en oración. El primer paso para soltar nuestras cargas es hablar con Dios. Y cuando digo hablar con Dios, no me refiero a oraciones repetitivas o vacías. Me refiero a una conversación honesta y profunda. Dios ya sabe lo que sientes, ya conoce tus miedos, tus angustias, tus preocupaciones, pero quiere que se lo digas, quiere que abras tu corazón, quiere que vengas a Él como un hijo que confía en su Padre. Mira lo que dice Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Dios nos está pidiendo que vayamos a Él. No que nos quedemos con nuestras preocupaciones, no que intentemos resolverlo todo por nuestra cuenta, que se lo entreguemos. Así que si hoy sientes que hay un peso sobre ti, te invito a hacer esto. Cierra los ojos y dile a Dios en este momento: Señor, hoy decido dejar esta carga en tus manos. Ya no quiero seguir luchando con mis fuerzas. Confío en que tú tienes el control y sé que estás obrando, aunque no lo vea. Te entrego mi miedo, mi ansiedad, mi duda. Hoy elijo confiar en ti. Amén. Si hiciste esta oración de corazón, algo comenzó a cambiar dentro de ti, porque la oración es el primer paso para rendirte completamente a Dios. 2. Medita en su palabra. Llena tu mente con la verdad de Dios. Aquí hay algo que debes entender. Tu mente es un campo de batalla. Cada día, el enemigo intentará llenarla de pensamientos de miedo, de duda, de ansiedad. Pero la forma de combatir esos pensamientos es con la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Si quieres fortalecer tu fe, necesitas alimentar tu espíritu con la verdad de Dios. Porque cuando te sumerges en la palabra de Dios, tu mente se llena de su verdad y la duda pierde poder. Así que te desafío a hacer esto. Cada día toma al menos 5 minutos para leer la Biblia. No importa si es solo un versículo. No importa si comienzas con algo pequeño. Lo importante es que permitas que la palabra de Dios renueve tu mente. Y aquí te dejo un versículo poderoso que puedes repetir cuando sientas que el miedo quiere entrar en tu corazón. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Te das cuenta? Cuando llenas tu mente con la verdad de Dios, el miedo pierde su dominio sobre ti, porque empiezas a ver la vida desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del miedo, y eso cambia todo. 3. Confía en su tiempo. Su respuesta llegará en el momento perfecto. Aquí viene el paso más difícil: esperar. Porque queremos que Dios responda ya. Queremos que el milagro llegue de inmediato. Queremos ver la solución ahora. Pero la realidad es que Dios obra en su tiempo perfecto. Isaías 60:22 dice: Yo el Señor lo haré a su debido tiempo. No dice, lo haré cuando tú quieras. Dice, a su debido tiempo, porque Dios sabe exactamente cuándo y cómo responder. Si hoy estás esperando algo de Dios, quiero que sepas esto: Él ya está obrando. Tal vez no lo veas. Tal vez sientas que todo está igual. Tal vez pienses que Dios se ha olvidado de ti, pero quiero decirte algo: Dios nunca se olvida de sus hijos. Él escuchó tu oración. Él vio tu dolor. Él conoce tu necesidad y está trabajando en tu favor en este mismo momento. Solo espera en Él, porque cuando el milagro llegue, será más grande de lo que imaginaste. Conclusión y cierre para la siguiente parte. Si sigues estos 3 pasos, si oras con honestidad, si meditas en su palabra, si confías en su tiempo, vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. Tu ansiedad se convertirá en paz. Tu desesperación se convertirá en confianza. Tu preocupación se convertirá en descanso, porque cuando entregas todo a Dios, Él se encarga de todo. Ahora bien, tal vez estés pensando: esto suena increíble, pero ¿cómo puedo hacer que mi fe se mantenga firme en los momentos difíciles?
En la siguiente parte, hablaremos del poder de los testimonios y cómo Dios transforma nuestra vida cuando confiamos en Él. Así que quédate conmigo, porque lo que sigue es clave para ver a Dios obrar en tu vida de manera sobrenatural. Déjame contarte una historia real, una historia de alguien que estuvo al borde del colapso, que sintió que Dios no lo escuchaba, que creyó que todo estaba perdido, pero que, cuando finalmente decidió entregar todo a Dios, vio su vida transformarse completamente. El testimonio de un hombre que lo perdió todo y encontró a Dios. Era un hombre con un futuro brillante. Tenía un trabajo estable, una familia hermosa y planes para seguir creciendo, pero en un instante todo se derrumbó. La empresa donde trabajaba cerró repentinamente, perdió su empleo. Los ahorros comenzaron a desaparecer rápidamente. Las deudas empezaron a acumularse, y con ellas la ansiedad, la desesperación y el miedo. Día tras día intentaba encontrar una solución. Aplicaba a cientos de trabajos, buscaba ayuda en todas partes, oraba, pero sentía que Dios no respondía. La presión era tanta que cada noche lloraba en silencio. Se sentía derrotado, sin fuerzas, sin esperanza, hasta que una noche, ya sin saber qué hacer, cayó de rodillas y llorando le dijo a Dios: Señor, ya no puedo más. Lo he intentado todo con mis fuerzas, pero no veo salida. Hoy decido soltar, hoy decido confiar, hoy te entrego todo. Y en ese momento, algo cambió, no en sus circunstancias. No apareció un trabajo de inmediato, no se resolvieron sus deudas en un día, pero su corazón fue transformado. Por primera vez en meses, durmió en paz. Por primera vez, dejó de sentir esa presión en el pecho, porque por primera vez realmente confió en Dios. Y en los días siguientes comenzó a ver su milagro. Dios abrió una puerta inesperada. Un antiguo amigo, con el que no hablaba en años, lo contactó con una oportunidad de trabajo, una oportunidad aún mejor que la que había perdido. Dios no solo restauró su economía, Dios restauró su fe. Dios le mostró que Él nunca lo había abandonado. Solo estaba esperando que soltara el control. Dios nunca falla cuando confiamos en Él. Quizás esta historia se parece a la tuya. Quizás hoy te sientes al borde del colapso. Quizás has intentado resolverlo todo con tus fuerzas. Pero déjame preguntarte algo. ¿Realmente le has entregado todo a Dios? ¿O sigues aferrado a la preocupación? ¿Sigues tratando de encontrar la solución por ti mismo? ¿Sigues permitiendo que la ansiedad y el miedo te controlen? Escúchame bien. Dios está esperando que sueltes. Dios ya tiene la respuesta. Dios ya tiene el milagro preparado, pero necesita que confíes. Porque cuando confías en Dios de verdad, el cielo se abre, las cadenas se rompen, las puertas se destraban, porque Dios siempre cumple sus promesas. El momento de confiar es ahora, no mañana, no la próxima semana, no cuando las cosas mejoren. Ahora, hoy es el día en que puedes dar el primer paso de fe. Hoy es el día en que puedes decir: Señor, lo entrego todo en tus manos. Hoy dejo de intentar controlarlo todo por mí mismo. Hoy decido confiar en ti por completo. Y cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas, verás a Dios obrar en tu vida de una manera que nunca imaginaste. Ahora bien, sé que este paso no es fácil. Sé que muchas veces el miedo, la duda y la impaciencia nos impiden confiar completamente. Por eso, en la siguiente parte, te enseñaré cómo reforzar tu fe para que puedas confiar en Dios en cada área de tu vida. Así que quédate conmigo, porque lo que sigue puede marcar un antes y un después en tu relación con Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo ignores. Si mientras escuchabas esto sentiste que Dios te estaba hablando directamente a ti, no dejes que este momento pase sin tomar acción. Porque todo lo que acabamos de ver, todo lo que aprendimos hoy, no es solo teoría, no son solo palabras bonitas. Es real. Dios es real. Su amor es real. Su poder es real. Y si hoy estás aquí, no es por casualidad. Dios te trajo hasta este mensaje porque quiere hacer algo grande en tu vida. Tal vez ya comenzaste a sentirlo. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, sientes paz en tu corazón. Tal vez, en este momento, Dios está poniendo en tu mente una persona que necesita escuchar esto. Si es así, no lo guardes solo para ti. Compártelo.
porque este mensaje puede ser la respuesta que alguien está esperando. Así como Dios te habló a través de este video, puede usarlo para hablarle a alguien más. Piensa en un amigo, un familiar, alguien que está pasando por un momento difícil. Envíale este video. Podrías estar siendo el instrumento que Dios quiere usar para cambiar su vida. Ahora quiero hacerte una invitación. Si todavía no eres parte de esta comunidad, te invito a que te suscribas ahora mismo. En este canal, Dios mi refugio, compartimos mensajes que fortalecen tu fe, que te acercan más a Dios y que te ayudan a enfrentar la vida con esperanza y confianza. Cada video que publicamos es una oportunidad para crecer en tu relación con Dios. Así que si quieres recibir más contenido como este, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. Y antes de irte, quiero que hagas algo más. Ve a los comentarios y escribe estas 3 palabras: confío en Dios. Hazlo como un acto de fe, como una declaración de que hoy eliges confiar en Él completamente, porque cada vez que declaramos nuestra fe en voz alta, algo se activa en el mundo espiritual. Así que si hoy tomaste la decisión de soltar el control y rendirte a Dios, si hoy dices: Señor, en ti confío y en ti descanso, déjalo en los comentarios, porque juntos, como comunidad, podemos animarnos, fortalecernos y crecer en nuestra fe. Y ahora, para cerrar este video, quiero dejarte con esto. Dios tiene un propósito para ti. No importa lo que estés viviendo, no importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán difícil parezca la situación, Dios sigue en control. Dios sigue teniendo la última palabra. Dios sigue obrando, aunque no lo veas. Así que sigue confiando, sigue creyendo, y no olvides que cuando entregas todo a Dios, el milagro sucede. Que Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo video.